Soy arquitecto por un error de horario. Sí, literalmente. Fui a buscar a una chica a la universidad, ella me dio mal la hora y terminé sentado en una clase de arquitectura con un libro de anatomía sobre las piernas. Entré pensando en la válvula tricúspide y salí pensando cómo demonios iba a decirle a mis padres que dejaba medicina. Fue una especie de amor a primera vista, no conocía la profesión, no tenía un plan, ni siquiera recuerdo qué dijo aquel profesor. Solo sé que en algún momento levanté la cabeza, cerré el libro y entendí que quería dedicarme a aquello. Más de 25 años después, ahora me toca enseñar arquitectura. Y me pregunto si seguimos permitiendo que algo así ocurra en nuestras aulas. Enseñamos estructura, historia, representación, normativa y, por supuesto, tecnología. Todo eso es necesario, sí, claro, pero en algún punto convertimos la pasión en una competencia, el entusiasmo en el resultado de aprendizaje y el amor por la arquitectura en una asignatura de 6 créditos. Tal vez estamos enseñando arquitectura, sí, puede ser, pero lo que no tengo tan claro es si todavía estamos enseñando por qué alguien querría enamorarse de ella. Aquí comienza. La arquitectura no es una caja, segunda temporada, con Marcelo Fraile Narváez. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Nos miraron raro por no encajar, por no sonreír. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. Creo que esta historia ya la conté alguna vez, o por lo menos una parte. No estoy del todo seguro. Yo creo que a cierta edad las anécdotas empiezan a repetirse solas y uno ya no sabe si las contó o solamente las pensó demasiadas veces. Pero dame una oportunidad, por favor. Escuchala otra vez si ya la escuchaste, porque esta vez no va de solo una anécdota. Es un punto de partida de lo que quiero contar hoy. Yo tenía 18 años. Acababa de salir del instituto y había comenzado a estudiar medicina. Sí, esa medicina de verdad, esa de anatomía, de bioquímica, de física. En aquel momento yo salía con una chica que había comenzado arquitectura. Ella estaba haciendo el curso introductorio, una especie, de curso cero que se impartía antes de comenzar oficialmente la carrera. Un día me pide que fuera a buscarla a la universidad. Yo tenía que estudiar para un parcial de anatomía que tenía la semana siguiente, pero estaba enamorado. Y cuando uno está enamorado, toma decisiones a veces bastante poco lógicas, pero con una sonrisa. Así que, como todo enamorado, agarré mi libro de anatomía, atravesé media ciudad y fui a buscarla. El problema fue que ella se había equivocado de horario. En lugar de decirme la hora en que terminaba la clase, me había dado la hora en que comenzaba la clase. Hubo un pequeño error de nada más y nada menos que de 2 horas. Volver a mi casa para seguir estudiando, no tenía sentido porque pasaría más tiempo viajando que estudiando y encima iba a tener que volver a regresar para encontrarme con ella. Así que decidí, entrar con ella en el auditorio pensando que, al menos en algún momento me concentraría así extremadamente bien y podría estudiar algo. Entro al auditorio, me siento, a un lado estaba mi novia y al otro estaba un amigo del instituto que también había comenzado arquitectura y que lo encontré allí. Y yo, en el medio, firme con mi libro de anatomía, con la mirada perdida y tratando de mentalizarme, ¿no? Al frente, en el auditorio, en el escenario, había un tipo de pelo canoso, bastante bien vestido, con una barriga importante y una capacidad aparentemente inagotable para hablar de arquitectura sin parar. Era una máquina de hablar este tipo. Hablaba de lo que el ladrillo quería ser, de la luz, del espacio, del diseño, de una casa o de otra cosa y sinceramente al principio me importaba bastante poco lo que este tipo hablaba.
Yo intentando ignorarlo y estudiar al menos un poquito, ¿no? Pensaba, ¿por qué carajo no se calla este tipo un momento? Tengo un parcial la semana que viene, por Dios. Tengo que estudiar el sistema circulatorio, la aurícula derecha, la válvula tricúspide, el corazón completo. Pero no, el tipo seguía, dale que de dale, con lo maravilloso, con lo fantástico que era la arquitectura. Y de pronto, en algún instante, no lo sé, dijo algo. No lo recuerdo, te juro, pensé muchísimo en esto, pero no consigo recordarlo. Podría inventarte, no sé, que dijo alguna frase brillante sobre la luz, el espacio o el sentido de construir. Quedaría precioso, pero no me acuerdo. Incluso para los amantes de Le Corbusier podría decir que fue citado, así que bajó el aura del maestro y me atravesó y bueno, y a partir de ahí descubrí mi profesión. No, lo siento, no recuerdo, no sé qué carajo dijo este tipo. Quizás no fue ni siquiera una frase, quizás fue alguna de las imágenes que mostró o la forma en que la contaba, no lo sé. Solo recuerdo que levanté la cabeza, primero dejé de leer, dejé de prestar atención al libro y después comencé a escucharlo. Y poco a poco todo lo que había alrededor desapareció hasta que de pronto hice ¡pum! Cerré el libro de anatomía y no lo volví a abrir nunca más. Imagínate la situación, termina la clase, salgo, estaba con mi novia y le digo, qué cagada, voy a dejar medicina, quiero estudiar arquitectura. Sí, suena así como parece como cosa de película, pero no tenía de película nada, porque después pensaba, ¿cómo carajo se lo digo a mis padres? Así que durante varios meses seguí saliendo de mi casa con mis apuntes de medicina. Oficialmente yo seguía estudiando medicina, pero en la práctica me iba a estudiar arquitectura a la casa de mi novia. Era una especie, no sé, de doble vida académica. No traficaba con drogas, sino que traficaba con plantas, secciones y perspectivas. Con los pocos ahorros que tenía, que eran 2,50 € y dinero prestado por mis amigos, mi novia, qué sé yo, me compré un par de lápices, 2 escuadras, te juro, 2 escuadras de las más baratas y un escalímetro y un par de hojas A3. Nada más, no tenía más dinero. Y además, porque, digamos, tampoco podía comprar otras cosas porque ¿cómo carajo explicaba en mi casa que un médico necesitaba escuadra y necesitaba un escalímetro, no? Todavía, te juro, todavía recuerdo la cara de mi madre cuando finalmente se la conté. Creo que nunca llegó a entenderlo ella, ni siquiera cuando me gradué. Mi padre, bueno, mucho menos, me dice, ¿por qué no estudias ingeniería, que es una carrera más seria si te gusta la construcción? No sé, para ellos yo había cambiado una profesión seria, respetable y comprensible por otra donde la gente, no sé, pasa noches enteras dibujando líneas sobre papeles enormes sin mucho sentido. Pero el amor es así, no entiende demasiado de razones, solo podés tomar aire, taparte la nariz y te arrojás a la piscina haciendo una bomba gigante y, como dice un amigo mío, que se haga agua el achilata. Han pasado más de 25 años con la arquitectura, con una arquitectura que muchas veces he discutido hasta el hartazgo, me ha fascinado, me ha agotado, me ha decepcionado y en ocasiones me ha parecido una profesión repleta completamente de gilipollas. Pero sigo aquí, sigo enamorado, pero el amor es así. Empieza cuando algo te obliga a cerrar el libro que estabas leyendo, cuando una idea te encuentra desprevenido, cuando alguien te enseña una puerta que no sabías que existía y de pronto todo lo demás queda a otro lado. Y por eso hay algo que me preocupa y que hoy quisiera que hablemos en este episodio. Porque si una sola clase consiguió que un chaval de 18 años, pensalo, con muy pocas cosas claras, cerrara un libro de anatomía y cambiara por completo su vida, completamente, nosotros como profesores, ¿estamos haciendo que los chavales amen la arquitectura? ¿O por el contrario piensen, no, mejor me dedico a otra cosa, me dedico a vender seguros, no sé? Así que este episodio habla del amor a una profesión, de cómo nace, de cómo se enseña, de cómo puede perderse
y de una contradicción que quizás deberíamos tomarnos muy en serio. Una carrera que a veces parece una relación tóxica, que exige pasión, que exige sacrificio, que exige aguante, mientras te exprime, te agobia y a veces también te maltrata. Yo no me enamoré de la normativa urbanística, lo siento. No me enamoré del cálculo estructural, no me enamoré de los créditos STS, de las rúbricas de evaluación, ni de las posibilidades de elaborar una memoria de verificación. Me enamoré de una forma de mirar el mundo. Eso vino antes. Después, claro, llegaron las técnicas, los conocimientos, las herramientas, las noches de trabajo y algunas asignaturas que parecían diseñadas específicamente para comprobar cuánto sufrimiento podía uno soportar antes de abandonar el deseo de vivir. Pero primero apareció el deseo, primero descubrí que una ventana no era simplemente un agujero en la pared, que una escalera podía hacerte subir, pero también podía prepararte para llegar, que una habitación podía ser grande y resultar asfixiante, que un espacio diminuto podía contener todo un universo, que una casa no era una suma de habitaciones, sino una forma de organizar la vida. Eso fue lo que me atrapó. En primer año tuve un profesor llamado José Salas, lamentablemente murió hace algunos años. Durante mucho tiempo me prometí que algún día tomaría un café con él. Después, la vida me pasó por encima, me mudé de ciudad, de país y nunca llegué a hacerlo. Las clases de José eran muy, muy interesantes. Antes de que empezáramos a proyectar, nos reunía alrededor de una mesa en el taller, sacaba su pluma Lamy de color rojo, mirá, todavía me acuerdo, encendía un cigarrillo, sí, es muy loco, pero en esos tiempos se podía fumar, entonces era casi como una especie de humo enorme, y comenzaba a hablar. Y en ese momento te transportabas. Era como si pusieras un episodio de Netflix y te empezaras a meter en la historia. En esas conversaciones conocías a Le Corbusier, a los clásicos, aprendías historia, aprendías cómo representar un muro, cómo se organizaba un baño, porque una decisión aparentemente insignificante podía cambiar un proyecto entero. Y estas cosas podían ocurrir en una misma conversación sin que nadie considerara necesariamente dividirlo en 4 asignaturas, 7 resultados de aprendizaje y un seminario transversal sobre la inclusión hidráulica. No, era una puta charla de un docente con un grupo de chavales de 18 años a su alrededor. Antes de proyectar hablábamos, no llegabas a casa con un enunciado y la obligación de producir 30 croquis durante la noche. El proyecto comenzaba allí, en el taller, con una conversación, con una historia, con una pregunta. Y ojo, José no era de los buenos, de sus críticas. Sus críticas eran terribles, despiadadas. Podía destrozarte una propuesta en pocos minutos y dejarte contemplando, el resto de tu autoestima sobre la mesa, ¿no? Pero había un intercambio. Había una conversación. No se limitaba solamente a marcarte errores. Intentaba introducirte en una manera de pensar. Aprendí mucho con José. No llegabas con tus maquetas para que una autoridad superior dictaminara si eras digno de continuar respirando. Se discutía, se dibujaba, se volvía atrás. También tuve a Luis. En realidad no lo tuve porque nunca fue profesor mío. Este tipo oficialmente tenía 30 estudiantes. Extraoficialmente, debe haber tenido 200. Cada año aparecía más gente en sus clases, alumnos de otros cursos, antiguos estudiantes, personas que no tenían ninguna obligación de estar allí. Eso es algo que yo creo que convendría estudiar, no para redactar un proyecto de innovación docente, sino porque es interesante para entender por qué alguien está voluntariamente en una clase a la que no necesitaba asistir. Luis, en sus clases, agarraba y planteaba un problema. Y le empezaba a dar vuelta y de pronto uno decía, claro, ¿cómo cojones no lo vi antes? Un buen profesor no es quien demuestra todo lo que sabe. Es quien consigue que durante unos segundos vos también puedas verlo.
Y ojo, no quiero idealizar a esta universidad. Teníamos también profesores malos, malos de cojones, asignaturas absurdas, arbitrariedades. Solo para mencionarte podría contar del gilipollas de instalaciones, un asociado que justo había entrado ese año cuando yo la cursé. Y si no eras una mujer y bonita y bien vestida, bueno, la tenías bastante complicada, bastante complicada. Egos de dimensiones metropolitanas, métodos de evaluación cuya relación con el aprendizaje era más o menos la misma que existe, no sé, entre una grapadora y un calamar. También había explotación, noches sin dormir y ritos completamente inútiles. No todo el tiempo pasado fue mejor. A veces solo estaba peor documentado. Pero en medio de todos aquellos defectos, ¿sabes qué es lo que más echo de menos? Echo de menos la arquitectura, no los conflictos medioambientales de la guerra de secesión americana vistas por los ojos, no sé, de un esquimal calvo con problemas de alimentación. En aquellos tiempos no había una preocupación tan sistemática por el impacto, por el ranking, por la excelencia, por las encuestas docentes o por la exposición de trabajos para ver qué docente la tiene más larga al final. Había personas capaces de transmitir un deseo, no solo conocimiento, deseo, ganas de mirar, ganas de entender, ganas de probar, ganas de entrar en un edificio y preguntarte por qué la luz cae de esa manera, no esta maravilla de poesía que nos estamos acostumbrando últimamente. ¿Por qué el muro termina allí? ¿Por qué aquella puerta mide eso y no otra dimensión? La información puede encontrarse en un libro, en un video o ahora preguntándole, no sé, a la inteligencia artificial. Pero el deseo no se descarga, no aparece pulsando un botón, se contagia. Y aquí voy a precisar algo que muchas veces se malinterpreta. Esto no significa que el profesor tenga que convertirse en una especie, no sé, de animador de TV, hacer piruetas en clase o entrar montado sobre un elefante para conseguir la atención de los estudiantes. No se trata de hacer un videojuego para que un chaval te escuche. Tampoco significa que la pasión pueda sustituir al conocimiento. El entusiasmo sin conocimiento es solamente humo. Pero el conocimiento sin entusiasmo produce funcionarios del pensamiento. Nosotros necesitamos ambas cosas. Tal vez el problema sea que hemos dividido tanto la arquitectura que hemos olvidado en enseñar específicamente arquitectura. En una asignatura se calculan las estructuras, en otra se dibuja, en otra se construye, en otra se habla de historia, en otra se estudia las instalaciones, en otra se proyecta. Y suponemos que mágicamente dentro de la cabeza del estudiante, un estudiante que ya está cansado, agotado, todas esas piezas acabarán uniéndose y formando algo completo. Pero puede que eso nunca ocurra. Puedes aprender toda tu vida sobre huesos, sobre el cuerpo humano y no comprender lo que significa estar vivo. Puedes conocer todas las partes de un edificio y no haber entendido nunca qué es hacer arquitectura. A mí primero me enseñaron que existía un mundo extraordinario, después me dieron las herramientas para entrar en él. Ahora parece que entregamos las herramientas, el manual de instrucciones, las normativas de seguridad y un formulario de evaluación fundamental. Todo muy técnico, todo muy preciso y con objetivos de aprendizaje. Pero olvidamos abrir la puerta al deseo y a la pasión por la arquitectura. Hace poco estuve hablando con dos antiguas estudiantes. Con una de ellas tenemos una broma recurrente. Cada vez que la veo, ella me dice, todavía sigo aquí. Y yo intento convencerla de que se matricule el cuatrimestre siguiente. En nuestra última conversación me confesó que seguía porque ya había aprobado más de la mitad de las asignaturas, que ya no se cambiaría. Abandonar después de haber recorrido tanto camino le parecía un desperdicio. Su compañera, que estaba a la par, dijo algo peor. Lo dijo medio en tono en broma, medio en serio, pero dijo, yo quiero trabajar en un McDonald's. Pensé, bueno, está jodiendo, está exagerando, pero no. Me explicó que quería un trabajo más empresarial, con horarios más claros, unas tareas definidas y una vida que no dependiera permanentemente de la próxima entrega. Te juro, esto pasó el jueves pasado, no es un invento, no te estoy fantaseando.
Y resulta un poco inquietante que un estudiante de arquitectura contemple una cocina de comida rápida como un horizonte de estabilidad laboral. Le pregunté si le gustaba la profesión, si en algún momento habían encontrado placer en lo que hacían, si habían sentido esa fuerza que te hace cerrar un libro de anatomía y cambiar de carrera. Una tercera se unió a la charla y dijo: mañana tengo parcial de física. Después tengo que terminar 10 putos dibujos de proyecto, imprimirlos y encima llegar a tiempo para la entrega. Hace una semana que duermo solamente 3 horas por noche. Y en los próximos días no voy a dormir nada. Ahora mismo no amo la arquitectura ni aunque Jacob Elordi fuera mi compañero de grupo. Al terminar aquella conversación muy surrealista, otro grupo de estudiantes decidió que mi despacho era un buen lugar para instalarse a trabajar. A ver, mi despacho está pensado para 2 personas. Sin embargo, en algún momento de aquella tarde había 6 personas. Además de ordenadores, cables, papeles, botellas de agua, mochilas y restos de comida por todos lados. Parecía, una mezcla entre un estudio de arquitectura clandestino y un campamento de emergencia digital en los subsuelos de la biblioteca, ¿no? Yo protesto mucho, pero en el fondo me gusta observar la cocina de los proyectos. Mientras yo seguía con mis tareas, las escuchaba de fondo, como quien deja la radio encendida, porque me interesa ver cómo aparecen las decisiones, cómo se prueban distintas opciones y cómo algo empieza siendo apenas una intuición y poco a poco va tomando forma, ¿no? Algo como, y si movemos esto, espera, porque si hacemos eso cambia todo. Las dudas, las pruebas, las pequeñas decisiones. Eso es diseñar y es muy, muy lindo. Pero, ¿sabes qué? Aquella tarde vi otra cosa. Vi cansancio. Solo querían terminar. La conversación empezaba: aquí quiero generar un recorrido que produzca un impacto en las personas. Pero 20 minutos después terminaba así: mira, todavía tengo que hacer 4 paneles. Me la suda si la persona se hace mierda caminando y se cae por el barranco. Quiero que la planta parezca pensada. No me importa nada más. Quiero que parezca pensada. Ahí tenemos un problema, porque el objetivo ya no era que el proyecto estuviera pensado, era que lo pareciera. Una de ellas se había empeñado en mantener una determinada solución. No recuerdo exactamente cuál era. Creo que era algo relacionado con un color. No me acuerdo. Y decía: esto no lo cambio por nada porque es fundamental para el proyecto. Había un argumento, había una idea, había una intención. Y de pronto miró el reloj. Se quedó callada, hizo un cálculo y dijo: no llego. Resolver esto me va a llevar, 5 horas. A la mierda, voy a hacer la versión simple. La versión simple, no porque fuera mejor, no porque respondiera mejor al proyecto, sino porque era la única manera de que podía terminar a tiempo. Y ahí sucede algo grave. El proyecto deja de ser arquitectura y se convierte en una imagen que debe sobrevivir a una entrega. No importa que el edificio funcione, tiene que parecer que funciona. No importa que el recorrido tenga sentido, tiene que quedar bien en la planta. No importa que una persona pueda vivir allí, tiene que caber en el panel. El objetivo ya no es diseñar mejor, simplemente es terminar. Ya sé lo que estás pensando y dirás: bueno, pero los estudiantes también. Sí, claro, los estudiantes no son víctimas inocentes. También veo desinterés, también veo absentismo y una búsqueda constante de atajos. Solo para que te hagas una idea, en los últimos exámenes que yo tomé, que fueron ayer, más de la mitad de los estudiantes ni siquiera se presentó. No se presentó ni en la convocatoria de ordinaria ni se presentó a la de extraordinaria. No digo que los desaprobé, no se presentaron. Eso también hay que decirlo. Matricularse en una asignatura, no presentarse a ningún examen y volver a pagar eso el año siguiente es como, comprarte una camiseta de marca, gastarte tu dinero, no sacarla de la bolsa y directamente tirarla a la basura. Y después comprarte exactamente la misma camiseta 12 meses después, con la posibilidad de hacer exactamente lo mismo. No tiene demasiado sentido, ¿no? No, pero sucede.
Pero precisamente por eso es que estamos ante una tormenta perfecta. Por un lado, estudiantes poco motivados, acostumbrados a la inmediatez, a la imagen perfecta y al resultado que aparezca con un solo clic utilizando programas que Dios vaya a saber de dónde lo sacan. Por otro, una universidad que continúa encerrada en un modelo del siglo XIX, pero que ha añadido plataformas digitales, formularios infinitos y una obsesión casi religiosa con la palabra excelencia. ¡Joder, suelten ya! Una excelencia que demasiadas veces consiste simplemente en aumentar la cantidad de trabajo, más dibujo, más paneles, más entrega, más indicadores, más evidencia, más rúbricas, más resultados de aprendizaje. Como si aprender fuera una cuestión de toneladas, como si un estudiante aprendiera el doble por hacer 20 perspectivas en lugar de 10, como si el agotamiento fuera una unidad de medida académica. Hemos confundido rigor con sufrimiento, hemos confundido aprendizaje con producción y hemos confundido excelencia con conseguir que todo el mundo llegue exhausto a una entrega. Y ojo, no estoy defendiendo la enseñanza más fácil, estoy defendiendo una enseñanza con sentido. Una persona puede trabajar muchísimo y no aprender nada, puede producir 30 dibujos y no haber tomado una sola decisión relevante. El cansancio no demuestra aprendizaje, solo demuestra cansancio. 30 dibujos malos no contienen necesariamente más aprendizaje que 5 dibujos pensados. Y una maqueta construida a las 4 de la mañana con sangre de dinosaurio rengo y esperma de pitufo albino no es más innovadora por la rareza del material. Puede ser exactamente la misma maqueta de siempre, solo que bastante más pegajosa. Te juro, ese día fue surrealista en todo sentido. En medio de aquel asentamiento clandestino, pasó otros profesores por mi despacho y miró a los estudiantes, les preguntó cómo iban y con toda naturalidad les dice: Bueno, tampoco pretendan graduarse en los años que dice la carrera. ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Cómo que no pretendan graduarse en los años que dice la carrera? Entonces la duración oficial es una cifra decorativa, una sugerencia optimista, una especie de horóscopo académico. Todas las carreras tienen una duración establecida, pero por alguna razón misteriosa, en arquitectura hemos normalizado que cumplirla sea prácticamente como una especie de anomalía estadística. Y no solo lo hemos normalizado, a veces lo contamos con orgullo, como si tardar más, dormir menos y sufrir mucho fuera una demostración adicional de calidad. Durante años hemos construido una mitología alrededor de la profesión. Las noches de dormir, el café frío, la entrega heroica, la maqueta terminada a las 6 de la mañana, la fotografía del grupo destruido junto a los paneles. Y todo eso se celebra como si fuera una prueba de amor. Pero el amor no es eso. Amar la arquitectura no significa permitir que te enferme, no significa aceptar sueldos miserables, no significa trabajar gratis porque deberías sentirte afortunado de participar en un proyecto, no significa tolerar profesores que humillan, estudios que explotan o instituciones que convierten la vocación en una excusa para no pagar las horas extras. Eso no es amor, es una relación tóxica con una mesa de corte quizás. Una profesión que necesita destruir a quienes la practican para demostrar su importancia, tiene un problema bastante serio. La pasión debería impulsar el aprendizaje, no justificar el abuso. Y sin embargo, parece que intentamos despertar vocación aplastándola bajo montañas de dibujos, cuya única utilidad nadie consigue explicar, porque en serio, ¿cuál es? Después nos sorprende cuando los estudiantes terminan la carrera y no quieren volver a pisar la facultad ni siquiera para dar una charla. Quizás no dejaron de amar la arquitectura. Quizás aprendieron a asociarla con el agotamiento y el dolor. Y entonces, ¿qué deberíamos enseñar? Por supuesto, hay que enseñar a construir, a calcular, a representar, a conocer la historia, a entender la ciudad, a enfrentarse a la normativa, a manejar las herramientas digitales. Hay que trabajar con materiales, con estructura, con la energía, con el clima. Yo no propongo sustituir todo eso por una clase colectiva que expliquemos cómo abrazar el hormigón con música relajante y un turno final para compartir qué nos hizo sentir la viga.
No estoy hablando de esas gilipolleces. Pero aprender estas partes son partes. Y la arquitectura no está en ninguna de ellas por separado. Aparece cuando empiezan a relacionarse. Una ventana es construcción, sí, claro, es estructura, es iluminación, es energía, es paisaje y es representación. Pero también es el lugar desde que alguien mira. Es el marco por el que una persona ve regresar a otra. Es la luz que cae cada mañana sobre una mesa. Es el fragmento del mundo que cada casa decide o no mostrar. Mira, te cuento una historia. En la casa Barragán hay una ventana, la ventana del comedor y del desayunador, que no funciona simplemente como un hueco abierto en una pared. Está pensada para que desde la posición de la persona que se sienta, en este caso Barragán, desde la altura de su mirada, desde su experiencia del comer, pueda mirar el jardín que aparece perfectamente encuadrado en él. Casi como si fuera una especie de pantalla de TV, pero una pantalla que cambia con las horas, con las estaciones del año, con la lluvia, con el viento, con el crecimiento de las plantas. Es fantástico, imagínatelo al viejito sentado ahí mirando a través de la ventana, mirando ese mundo que va cambiando cada día y a cada hora. Eso es mirar con sensibilidad. No basta con enseñar qué dimensiones tiene que tener una ventana, a qué altura. Hay que enseñar qué puede hacer una ventana. Y lo mismo ocurre con una puerta, con un muro, con un pasillo. ¿De qué sirve que un estudiante resuelva de forma impecable un edificio de 12 plantas si al final los apartamentos son lo más parecido a una celda de una cárcel de bajo presupuesto? ¿En serio? ¿Te has dado cuenta de la arquitectura que estamos construyendo? Una casa es un sistema complejo, está hecha de objetos, de textura, de luces, de temperaturas, de recorridos, de pequeñas decisiones capaces de hacer que una vida sea un poco mejor o terriblemente peor. Eso es diseñar, no conseguir que todo quepa dentro de una planta. Conseguir que valga la pena vivir ahí. Y a mí me interesa que el diseño en el sentido más amplio, no como una decoración, no como un estilo, no como la capacidad de colocar una silla imposible delante de una pared beige y llamarlo experiencia sensorial. No, en serio, ¿en qué momento nos volvimos tan gilipollas con la arquitectura? En serio, por favor, o quizás siempre lo fuimos, no lo sé. ¿En qué momento reemplazamos la pasión por las acreditaciones, los artículos de impacto, la jornada, los congresos, los proyectos de aprendizaje de servicio y ciertos encuentros de innovación docente en la que, no sé, adultos con doctorado terminan proponiendo actividades que, no sé, parecen diseñadas para niños de 3 años? Solo falta que pintemos las aulas de color rosa y azul, peguemos flores de cartulina en las paredes, fabriquemos caritas sonrientes de Le Corbusier, Mies y Saja, con palmeritas tropicales, por supuesto, porque sin palmeritas no hay innovación. No sé. No estoy diciendo que investigar, publicar o innovar en la docencia sea inútil. No es eso. Sería absurdo. El problema aparece cuando todo eso deja de ser un medio para mejorar la educación y se convierte en una especie de escenografía, una escenografía destinada a demostrar que estamos mejorando. Entonces, ¿qué hacemos? Llenamos formulario, organizamos actividades, generamos evidencia, producimos fotografías de estudiantes muy participativos, pegando post-its de colores. Y mientras documentamos nuestra capacidad para despertar vocaciones, quizás la vocación está muriendo en la mesa de al lado, debajo de 30 dibujos, 4 paneles y una maqueta que nadie sabe para qué sirve. La carrera ha cambiado tanto. Yo veo las caras de mis alumnos a veces y parece que el único desahogo es la arquifiesta 1 o 2 veces al año. El resto del tiempo todo es entrega, correcciones, parciales, paneles, rúbricas y café malo. Porque en serio, estamos formando estudiantes que además de aburridos, traumados, van a construir la arquitectura del futuro. Joder, ahora que lo pienso, lo mejor que nos puede pasar como sociedad es que sigan haciendo cajas y no un puto búnker enterrado con ventilación forzada. Necesitamos proteger la educación, por encima de los sueldos de hambre que ya tenemos. Porque el problema no es la dificultad, ni siquiera las exigencias. El problema es que enseñamos una arquitectura rígida, burocrática y profundamente aburrida, como si la relación con la profesión estuviera regulada por un calendario. No sé, algo como en esta arquitectura se coge los primeros domingos del mes de 10 a 12 de la noche, siguiendo un estricto ritual de 5 puntos. Nada más.
Perdón, discúlpenme, pero para mí la arquitectura se parece más a una relación en la que el deseo puede aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento. A cualquier hora, en una calle, en una película, en una escalera, en una conversación. Una arquitectura aquí se coge a toda hora. Mira, no me gusta especialmente la arquitectura de Oscar Niemeyer, pero recuerdo una entrevista que le hicieron en la que él hablaba de las curvas libres y sensuales, las curvas de las montañas, de los ríos, de las olas y por supuesto del cuerpo femenino. El viejito tenía una cierta fijación temática con algunas partes del cuerpo femenino, ¿no? Pero lo interesante no era su obsesión anatómica, lo interesante era que no hablaba de la arquitectura como un ejercicio de cumplimiento. La describía como un deseo, como una pasión, como si tuviera vida. Cuando hablaba de sus obras, parecía que estaba hablando de un amante, no de un puto pedazo de hormigón. Y nosotros creo que estamos enseñando una arquitectura rígida y totalmente aburrida. Tal vez antes de pedir a los estudiantes 30 dibujos, deberíamos conseguir que tengan algo que necesiten desesperadamente dibujar. Tal vez antes de exigir 4 paneles, deberíamos comprobar que existe una idea que merezca ocuparlos. Tal vez deberíamos dedicar más tiempo a formar preguntas y menos a simular respuestas. También necesitamos dejar de premiar únicamente el resultado final y comenzar a valorar la inteligencia del proceso. Porque un proyecto no es la imagen que aparece en el último panel. Es la secuencia de la observación, de los errores, de las pruebas, de las renuncias y de las decisiones que permitieron llegar hasta allí. Y sobre todo, necesitamos volver a transmitir deseo. No para que todos los estudiantes se conviertan en arquitectos obsesivos. De eso ya hay bastantes, así que no, por Dios. Algunos deberían salir de vez en cuando a tomar aire y no volver por un par de meses. No, hablando en serio, no necesitamos que todos conviertan la arquitectura en el centro absoluto de su vida. No, por Dios. Necesitamos que al menos una vez en su vida hayan experimentado lo que puede hacer la arquitectura, que hayan sentido la emoción de descubrir, una solución, que hayan entrado en un edificio y comprendido por qué aquel lugar les está afectando de algún modo, que hayan conseguido transformar una idea confusa en algo que antes no existía. Solo entonces las partes adquieren sentido. La impresión de la cúpula de Santa María de Fiore dominando toda la ciudad. ¡Wow! La luz que entra por el óculo del panteón, los pilares ascendiendo que ocultan la cristalera del colores en Amiens. Podría seguir por horas. Solo entonces la técnica deja de ser una obligación y se convierte en una posibilidad. Solo entonces aprender estructuras sirve para conseguir que algo se sostenga y no únicamente para probar estructuras. Solo entonces la representación deja de ser una acumulación de dibujos bonitos, de perspectivas egipcias, y se convierte en una manera de pensar. Solo entonces la historia deja de ser una lista de muertos ilustres y empieza a mostrar caminos que otros ya recorrieron. La universidad enseña a calcular, representar, justificar, construir y cumplir normativas. Todo eso es necesario, es fundamental, pero también debería enseñarte a asombrarte. Porque una persona puede conocer todas las partes de la arquitectura y no haber encontrado nunca la arquitectura. Puede saber calcular su estructura, representar sus plantas, justificar sus envolventes y cumplir cada punto de la normativa, y aún así no saber mirar por una ventana. Sí, sigo enamorado de la arquitectura, pero no te voy a mentir. Hemos tenido años bastante duros juntos. También me he peleado con ella. Hubo épocas en las que pensé que quizás me había equivocado, momentos en los que no me gustaba aquello en lo que se estaba transformando. Porque como ocurre con cualquier relación larga con el tiempo, comienzas a ver defectos que al principio estaban ocultos detrás del entusiasmo, detrás del deseo. Aún hoy hay muchas cosas relacionadas con la arquitectura que no me gustan. No me gusta alguna de sus ceremonias, no me gusta la explotación disfrazada de vocación, no me gustan las reuniones de arquitectos que hablan todo el tiempo solamente de arquitectura. No me gusta la arrogancia de ciertos arquitectos. No me gusta la obsesión por repetir fórmulas y llamarlas innovación.
Y no me gusta esa capacidad casi sobrenatural que tiene la profesión para convertir cualquier idea interesante en una caja blanca acompañada por una memoria escrita en Arial 10. Pero con el tiempo también aprendes a comprender cosas que antes no veías, cosas que ahora te enamoran más todavía. Ahora miro los edificios de otra manera, miro la ciudad de otra manera. Cuando planeo un viaje, pienso inevitablemente primero en los lugares y en la arquitectura que puedo conocer en ese sitio. Observo cómo entra la luz, cómo envejecen los materiales, cómo las personas se apropian del espacio que alguien ha imaginado, a veces con esa función y a veces con algo completamente distinto. Dibujo, sí, claro que dibujo con lápiz y dibujo con carboncillos, pero para mí, no para una puta musa de la inspiración que me toque el hombro y me dé un aliento divino. Mis obsesiones, por suerte, son bastante privadas. Pero hablando en serio, la arquitectura me deslumbró hace 20 años y sigo muy enganchado. No porque sea perfecta, no porque todo lo que produce bajo su nombre me parezca valioso. No, al contrario. Sigo enganchado porque conserva esa capacidad extraordinaria de imaginar que el mundo podría ser diferente. Diseñar es mirar algo que existe y pensar que podría ser mejor, que podría funcionar de otra manera, consumir menos, adaptarse, crecer, cambiar con el tiempo, ser más justo, más hermoso, más extraño o sencillamente más humano. Hace más de 25 años un chaval entró en una clase de arquitectura con un libro de anatomía. No recuerdo lo que dijo el profesor, no recuerdo el edificio, el detalle ni el ladrillo de lo que estaba hablando. Solo recuerdo que levanté la cabeza, comencé a escuchar y en aquel momento cerré el libro y no volví a abrirlo nunca más. Desde entonces la arquitectura me ha fascinado, me ha agotado, me ha decepcionado y me ha hecho enfadar muchísimas veces. Hemos tenido discusiones importantes e incluso algunos amagos de separación, pero sigo aquí, aún sigo enamorado y quizás ese sea nuestro trabajo más importante como profesores. No conseguir simplemente que los estudiantes aprueben, no conseguir que produzcan paneles perfectos, acumulen competencias o rellenen con éxito todas las casillas de una rúbrica. Nuestro trabajo debería ser permitirles descubrir que detrás de todas esas asignaturas existe algo que merece la pena conocer. Después, podrán amarlo más o menos, no lo sé. El amor nos enseña, tampoco puede imponerse. Pero sí podemos mostrar aquello que algún día podría despertarlo. Podemos conseguir que levanten la cabeza, que dejen de mirar el reloj o el móvil durante unos minutos, que descubran que una ventana puede ser algo más que un hueco, que una estructura puede hacer posible una idea y que un proyecto no tiene por qué ser una condena con 7 paneles. La pregunta no es solamente si nuestros estudiantes pueden terminar la carrera. La pregunta es qué habrá sobrevivido dentro de ellos cuando la terminen. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.